Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar sobre el tema de la socialización de género para la materia de equidad y género que cursamos las alumnas Angélica Sandoval Ibarra y Ana Cristina Robles del Rincón. Primero vamos a hablar sobre la diferencia entre sexo y género. En cuanto a las definiciones, el sexo es la variante biológica que diferencia a miembros de una misma especie en machos y hembras. Es decir, esto se reduce a los genitales con los que nace una persona. Y en género, la definición es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico, tomando como base esta diferencia sexual. Ahora, a partir de ellos, se construyen conceptos de masculinidad y feminidad que a su vez determinan comportamientos, funciones, oportunidades, valoración y relación entre hombres y mujeres. Ahora entrando en temas sobre la socialización de género y qué es. La socialización es un proceso que permite explicar de qué manera se adquieren y desarrollan algunos factores socioculturales en la construcción de la identidad y las representaciones sociales sobre lo masculino y femenino. Dentro de esta socialización se adquieren también los esquemas de género, que estos son referidos al conocimiento del propio género, que marcan conductas, creencias y preferencias personales a lo que podríamos llamarle identidad. Ellos permiten interpretar y juzgar la conducta de los otros, procurando al individuo una sensación de control sobre el mundo que le rodea, conocimiento estereotipado y actitudes. Es decir, estos esquemas de género es lo que nosotros entendemos también con la socialización y que nos permite interactuar con los otros individuos en la sociedad. Existen tres procesos mediante los cuales se concreta esta socialización, que serían el primero, el proceso socioestructural, en el cual se refiere a la persistente utilización del sistema patriarcal y la división en el trabajo como criterio para estructurar la sociedad, así como para repartir de forma desigual el poder y el estatus. El segundo proceso sería el proceso sociointeractivo, en el cual se describen las diferentes oportunidades y experiencias que se le ofrecen a ambos sexos desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces vemos cómo estos procesos van marcando diferencias entre el sexo de las personas. Y por último, el proceso cognitivo-motivacional, que en los esquemas de género con los que las personas de distinto sexo se van desenvolviendo dentro de su contexto interfieren en el significado y las consecuencias de los comportamientos relacionados con el género, sirviendo como regulador de sus propias conductas. Una persona o un individuo, al estar inmerso en una sociedad y en un contexto, teniendo estos procesos de socialización, entra dentro de los esquemas de género y entonces interfiere en sus comportamientos y en la manera en la que se relaciona y socializa, valga la redundancia, con los otros individuos. Ahora bien, estos procesos de socialización se realizan a través de instancias en donde el individuo está meramente por el hecho de nacer y existir inmerso. Estas instancias socializadoras pueden ser la familia, los medios de comunicación, la comunidad en donde convive, instituciones ya sea políticas, económicas, culturales, educativas y religiosas, representaciones sociales y como tal la educación. Entonces, es decir, mediante estas instancias es donde estos procesos se llevan a cabo y el individuo se ve inmerso dentro de ellas. Hablando ahora sobre los cambios más llamativos en el desarrollo del conocimiento del género, que son parte de estos procesos de socialización, de los 0 a los 2 años apenas se notan las diferencias psicológicas entre los sexos. De los 2 a los 3 años, la influencia de los agentes de socialización es mayor y demuestran conocimiento de su propio género, es decir, se identifican con las personas de su mismo género y se identifican a ellos mismos dentro de un género.
A los 6 años comienzan a estereotipar cualidades y comportamientos de naturaleza más abstractas, como pueden ser los roles sociales, y hay una mayor flexibilidad en sus actitudes hacia el género y las inferencias que se hacen sobre él. Para los 10 años, ambos sexos pueden manifestar conocimiento de la discriminación de género y hacia la adolescencia se adquieren pautas de comportamiento y valores de género. Salirse de esta norma, de estos comportamientos y pautas, puede ocasionar serias dificultades en las relaciones sociales y en la construcción de la identidad, originando aislamiento y desadaptación. Esto porque los roles de género y el conocimiento del género ya está tan arraigado dentro de la socialización que un ligero cambio, como lo decimos, puede ocasionar dificultades. Ahora, también está la socialización diferencial. Esto se refiere a que una vez conociendo el sexo del individuo, las prácticas de socialización en las que participan niños y niñas contribuyen a la formación de una identidad ya sea masculina o femenina, y esto a su vez proporciona oportunidades distintas de acuerdo al sexo. Hay dos mecanismos sociales para mantener una socialización que discrimina en función del género, que serían el número 1, la división de la vida social en dos esferas, la pública y la privada. Los hombres ocupan la esfera pública y las mujeres la privada. Esto es meramente por las habilidades que se le atribuyen a lo que es la mujer de manera natural, en las que ellas deben permanecer en el hogar realizando las tareas. El número 2, se le da un valor superior a lo público porque ello conlleva riesgo, lleva inseguridades que se resuelven, esfuerzo, competitividad. Todo esto implica una presión que contrasta con la seguridad y tranquilidad del control de la situación, que esto se presenta en el mundo privado del hogar. Ahora, entrando en el tema del sexismo, esta es también una manera de socialización, pero es una manera negativa. A continuación explicamos por qué. El sexismo es un prejuicio basado en el género que designa las actitudes sobre los roles y responsabilidades considerados adecuados para hombres y mujeres. La mayoría de las veces se restringe el término del sexismo a una actitud negativa hacia las mujeres, pero no es exclusivo de mujeres, también hay sexismo hacia los hombres. Vamos a hablar sobre dos tipos de sexismo. El primero sería el sexismo hostil o el viejo sexismo, que es el que tiene mucho más tiempo ya socializado dentro de la mayoría de nuestros contextos sociales. Y este se refiere a una orientación subjetivamente negativa hacia las mujeres, en donde viendo desde esta perspectiva, la mujer posee características negativas que la hacen inferior y limita su ámbito meramente a la familia y al hogar. El segundo tipo de sexismo sería el benevolente, en donde en este se encuentra una orientación subjetivamente positiva hacia la mujer, pero mantiene una posición estereotipada y limitada de lo que es una mujer, que se une a conductas de apoyo, en donde la mujer merece protección, es necesaria para la felicidad del hombre, son merecedoras del respeto, cariño y protección, pero siempre que se ciñan a los roles tradicionales, en donde pues las tareas femeninas, entre comillas, son lo que hace considerar a una mujer que sea buena. Y ahora hablando un poco sobre la esencia del sexismo, hay tres factores que Glick y Fiske en 1996 establecen como un patrón diferenciador en estas formas del sexismo. El primero sería el patriarcado, que se manifiesta por el paternalismo, en donde el componente hostil, el paternalismo es dominante y los hombres deben tener más poder que las mujeres, entonces las mujeres necesitan una figura dominante masculina. Son concebidas como criaturas delicadas y los hombres deben sentirse deseosos a cuidar y proteger y poner en un pedestal a las mujeres. El número 2 es la diferenciación entre hombres y mujeres.
aquí el componente hostil es una competitividad en la que las características de las mujeres, por ejemplo la sensibilidad, las hace inferiores y justifica el mayor poder y estatus que tienen los hombres. Y por último, el tercer factor sería la heterosexualidad, en donde se mantiene la creencia de que las mujeres son peligrosas y manipuladoras, ya que este deseo de sexualidad hace que el hombre pues pueda cometer agresiones porque es provocado por ellas, y también hay una dependencia sexual de los hombres hacia las mujeres. Ahora vamos a hablar sobre algunos ejemplos de sexismo. Por ejemplo, considerar que las mujeres están solas, aun cuando están en grupo, solo porque no hay un hombre con ellas que las acompañe y las proteja. También que cuando realiza una actividad como ir al mecánico no se le toma en cuenta simplemente por el hecho de ser mujer y porque se cree que no tiene la capacidad de comprender o entender las funciones que puede llevar a cabo un mecánico. Cuando un padre ejerce la paternidad y la sociedad lo aplaude, entendiendo pues que el hecho de la paternidad no es natural del hombre y que el cuidado de un bebé se refiere únicamente a la mujer por su naturaleza. También considerar que los cócteles son para las mujeres y las cervezas para los hombres. Y como ejemplo de ello tenemos el anuncio de Heineken, de Cheers to All, que los invitamos a verlo para comprender un poco más de ello. Y bueno, una manera de sexismo o el sexismo junto con sus conductas discriminatorias es uno de los principales desencadenantes de la violencia de género, que es una de las manifestaciones más duras de la desigualdad de poder entre los géneros. Y un ejemplo de sexismo con violencia es que se le pregunte a una víctima de violencia sexual qué traía puesto o se había tomado. Y pensando en todos los puntos que habíamos mencionado con anterioridad, pues la mujer no, o la víctima de violencia sexual no tendría por qué tener ninguna culpa de haber sufrido este abuso. Y muchas gracias, eso sería todo de nuestra parte. Esperemos que haya quedado claro.